Buenas noches. Buenas noches. En el Día Internacional de la Filosofía, voy a compartir la ponencia con la que participé en el 13º Congreso Centroamericano de Filosofía y en la Universidad de Costa Rica y 4º Congreso Nacional. El título se llama Creación colectiva del pensamiento filosófico con sentido, una experiencia metódica de la enseñanza de la filosofía a través de la revista digital ensayística. Entonces, aquí aparece mi nombre y el 13º Congreso Centroamericano de Filosofía, 4º Congreso Nacional. En el sumario, voy a compartir algunos conceptos como creación colectiva, pensamiento filosófico, experiencia metódica en la enseñanza, aprendizaje filosófica, aprendizaje significativo, hermenéutica fantástica y revista ensayística. Introducción. La finalidad de este ensayo es compartir y universalizar el método novedoso de enseñanza de la filosofía a través del uso de la elaboración colectiva de una revista digital de análisis e interpretación con sentido filosófico. Pretendo dar a conocer las interioridades metafísicas del método, en qué consiste, sus resultados y a qué conclusiones se ha arribado después de más de 5 años de experiencia. Deseo despertar el interés en los docentes, sobre todo en el campo de la metódica de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía en el nivel superior y aportarles un granito de arena en el vasto mundo de las metodologías, el cual es complejo y desafiante a la vez. Un tercer deseo es ofrecer un camino o ruta de aprendizaje inspirado en los valores de la cooperación y la convivencia posible para el logro de objetivos comunes sin descuidar las tutorías personalizadas en la construcción colectiva del pensamiento filosófico con sentido. El método se denomina creación colectiva de pensamiento filosófico. Bien, el método se denomina creación colectiva de pensamiento con sentido, el cual combina el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje significativo personal y la hermenéutica fantástica o método de interpretación de texto. El método inicia exponiendo a los estudiantes propuestas de casos de la vida real históricos, para que elijan. Luego, en círculos de lectura, profundizamos un par de textos con enfoque antropológico filosófico. Se elaboran colectivamente mapas conceptuales sobre la pizarra para una visualización general de categorías y conceptos. La estructura de cada ensayo posee título, epígrafe, autor, introducción, desarrollo, desenlace y bibliografía. En el desenlace hacen un ejercicio de amarre interpretativo haciendo uso de la hermenéutica para interpretar la primera lectura, su experiencia personal y la segunda lectura. Como resultado de esta experiencia metódica, se llevan a la fecha elaboradas 28 revistas con diferentes casos de la vida real. Las revistas, luego de su edición final, son presentadas en un conversatorio ante la presencia de 1 o 2 comentaristas, un coordinador académico, un docente invitado y el docente. Asimismo, se escoge a 3 estudiantes para que hagan un resumen creativo de sus ensayos. Esta es tan solo una humilde aportación, no una fórmula matemática ni una receta de cocina escrita en piedra, por lo tanto susceptible de ser enriquecida con la sapiencia y la experiencia de los docentes que deseen explorar este campo de realidad y adaptarla a sus procesos de enseñanza-aprendizaje
en el campo de la filosofía. Considero que como filósofos hemos de hacer los contenidos fundamentales de la filosofía atractivos y significativos desde la vida cotidiana y política de los estudiantes. Así haremos ver a la juventud de hoy que la filosofía no es sinónimo de un grupo de ancianos electos, sabios del otro mundo, y reafirmar que ningún individuo, por muy doctor en filosofía que sea, posee el monopolio de la escritura, la creatividad, la curiosidad, el análisis e interpretación de los textos mediados por el entorno interior. Al final del día, este ensayo es una invitación a seguir creando y recreando los procesos de enseñanza-aprendizaje de la filosofía con métodos ingeniosos, haciendo uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Creación colectiva. Según el paradigma socioconstructivista cognitivo propuesto por Piaget, Lev Vygotsky, Novak, Ausubel y otros, todo lo que se crea de manera colectiva se aprende. Por ese mismo camino van los que proponen el aprendizaje experimental y cooperativo, John Dewey y los hermanos Johnson. Luego Pablo Freire afirmaba que nadie aprende solo, sino mediados por el mundo. Finalmente, los educadores Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto expresaron el neologismo autopoiesis o proceso autopoético de poesía o creación. La creación colectiva de conocimiento supone embarcarse en un proceso de interaccionismo sociocognitivo. No solo creamos cosas, sino las pensamos. De hecho, las cosas son mediaciones para crear pensamiento y no cualquier pensamiento, sino filosófico. Pensamiento filosófico. Pensar filosóficamente para Javier Zubiri es introducirse hacia aguas profundas de la realidad que nos abarca y envuelve, pero en marcha intelectiva. Para pensar filosóficamente necesitamos aprender primordialmente la realidad, inteligirla y logificarla. Cuando se aprehende es como si atrapamos, capturamos, o más bien somos capturados y aprendidos por la realidad misma en un campo de realidad, atraídos, atrapados, pero con posibilidades de distanciarnos de la misma en dirección retráctil como en marcha intelectiva, es decir, de intelección como leyendo y seleccionando en modo impresión de realidad. Nos alejamos, pero llevamos consigo la realidad impresa a fuerza de imposición de alteridad. El pensamiento filosófico no se crea en la cabeza por la fuerza de la razón misma, sino impelida o mediada por la realidad. Pensamos porque las cosas nos dan que pensar y pensamos filosóficamente porque el desuyo de las cosas que nos atraen nos exigen ir más allá de la simple y pura aprehensión primordial de realidad hacia su profundidad. Pensar filosóficamente es filosofar, es decir, ir hacia las profundidades del campo de realidad. No nos conformamos con tan solo contemplar el campo de realidad. Queremos ir allende la misma y eso es pensar filosóficamente. Pero para ir allende al campo de realidad necesitamos ponernos en marcha intelectiva, no solo hacia las cosas que nos dan que pensar, sino hacia otras marchas intelectivas que ya han pensado las cosas a través de un camino o caminos, método que nos exige pensar. Metódica de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía. La experiencia metódica de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía nace del conocimiento empírico teórico en el caminar intelectivo del filósofo inmerso en la realidad que le exige dar cuenta de la misma. La ruta de aprendizaje en marcha intelectiva empieza con el planteamiento de preguntas fundamentales sobre lo real en el campo de realidad. La realidad nos hace hacernos preguntas sobre lo que percibimos y aprendemos del desuyo que se nos muestra dentro de un sistema de referencias. Lo real en el campo de realidad nos exige que vayamos hacia lo profundo de su realidad mundanal.
Lo real así se convierte en nuestro objeto de aprehensión primordial de realidad. Pero nos preguntamos por qué nos extrañamos y nos quedamos atraídos por lo real en la realidad que nos conmueve. La actitud de admiración filosófica nos empuja a ir hacia el encuentro de la verdad de lo real en realidad, lo que implica desocultar lo que subyace oculto o encubierto allende lo real del ser. Por eso, las preguntas son claves para delimitar el objeto, lo real a desocultar. Es el momento del ¿por qué existe tal cosa y no otra? Gracias al podemos iniciar nuestras búsquedas y bucear hacia aguas profundas. A los estudiantes de filosofía hay que ayudarles a preguntarse sobre las cosas que nos dan que pensar. Pero, y después de las preguntas, viene la clasificación, la estructuración. El ser humano es un ser que clasifica lo encontrado allende lo real en realidad. Primero se introduce, luego da contenido a la forma y finalmente devela la verdad, pero no definitiva, sino siempre en ciernes, porque el filósofo no se ufana de una verdad absoluta, de lo encontrado, lo desocultado. En ese bucear en lo profundo de lo real en realidad, hace uso de la razón y el logos sentiente como una tríada inseparable en donde lo sentiente atraviesa a las dos anteriores. A la vez que razonamos y logificamos, sentimos las cosas que nos dan que pensar y nos exigen desocultar lo allende al desvío que nos muestra. Gracias a la capacidad de intelección sentiente del ser humano como animal de realidades, podemos ir al encuentro de la verdad, la cual no es definitiva. Todo este proceso de desocultamiento de lo real en realidad, al final de la esquina, nos da como resultado un cúmulo de aprendizajes significativos. Es decir, aprendemos con sentido porque pudimos experimentar la aprehensión primordial y ulterior de realidad. Problematizamos lo real en realidad. Buceamos en sus aguas profundas de la mano de la razón y el lobo sentiente. Aprendizaje significativo. Se aprehende lo que significa, lo que tiene sentido para mí, un propósito para la vida en busca de plenitud, perfección y virtuosidad, porque el ser humano como animal de realidades también es un animal de significados que va en búsqueda de signos o señales que le ayuden a desocultar lo real en realidad. De la res extensa a la res cogitans, pasando por la resignanza, de manera que el filósofo parte de la duda metódica de lo que hay en el exterior, pero ahora dudamos que la razón, sola ella, pueda hacerse cargo con el desocultamiento de lo real en realidad. Necesita de algo más, de la capacidad de codificar y decodificar los signos y símbolos creados por el ser humano animal de mediaciones, símbolos y significados con la simple razón no se puede desocultar. Es el gran aporte de Ernst Cassirer en su obra El animal simbólico, 1968, y en esa misma línea el antropólogo español Louis Dutch y también Chillón. Pero en el plano de la pedagogía significativa, los educadores Pablo Freire, Francisco Gutiérrez, Daniel Prieto y otros han señalado que solo lo que significa se aprende, y en ese sentido recomiendan que todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de la vivencia de lo que se enseña. Vivir los procesos de desocultamiento de lo real en realidad a través de sentir en carne propia y no solo quedarse en la pregunta o en la problematización del ser de las cosas que nos dan que pensar. Tener la experiencia, vivencia de filosofar, no solo escuchar la historia de la filosofía y lo que han dicho y pensado los filósofos, sino vivir la filosofía. ¿Qué se siente filosofar?
¿Qué se siente pensar? ¿Qué se siente desocultar e ir al encuentro de la verdad incompleta? ¿Qué se siente aportar en la creación de pensamiento filosófico? ¿Qué significado tiene para mi vida y la de los demás? Cuando decodificamos los signos y símbolos ubicuos, interpretamos, pero también podemos crear nuevos signos y lenguaje simbólico a través de la escritura fantástica que para el caso de los fines de este ensayo llamo creación literaria ficticia. Dicha creación es una forma de vivenciar y resignificar el aprendizaje a través de un lenguaje ficticio con sentido para los escritores amateurs. Hermenéutica fantástica. Hans-Georg Gadamer, en su obra Verdad y Método, afirma que somos animales de interpretación. Todo lo interpretamos, no dejamos nada sin interpretar. Cuando aprendemos primordial y ulteriormente la realidad, nos vemos abocados a interpretarla como parte del proceso de desocultamiento de lo real en realidad. La interpretación es condición sine qua non de la aprehensión ulterior de realidad porque las cosas nos dan que pensar. Dije anteriormente, la interpretación no nace de la capacidad racional del ser humano per se, sino de las exigencias de las cosas que nos dan que interpretar. Interpretamos porque lo real en realidad nos exige no solo ir allende a ellas, sino a vernos con las cosas, a vernos, hacernos cargo de suyo, recrearlas y resignificar, darles mi sentido, mi significado para aportar en el desocultamiento de la verdad. Por eso, la hermenéutica fantástica es creativa y creadora, generadora de nuevos sentidos y significados para mí y para los demás, por el simple hecho de que la realidad es dinámica y no estática. La hermenéutica como arte de interpretar textos es el método más apropiado para los filósofos. De hecho, la filosofía es una ciencia hermenéutica porque trata de interpretar o traducir los textos antiguos, lo que otros filósofos dijeron o escribieron. Gracias a la hermenéutica fantástica de los relatos sobre lo real en realidad, en Guatemala es muy frecuente escuchar a periodistas e intelectuales decir, aquí la realidad supera la ficción, o solo en Guatemala ocurren estas cosas. De ahí que el país se ha convertido en un laboratorio de realismo mágico, en el sentido de admiración de lo increíble, por inconcebible que parezca. Acaba de afirmar un europeo. En mi experiencia como observador electoral he visto de todo, pero en ningún país había visto que otra institución del Estado secuestre las papeletas electorales. La hermenéutica fantástica nace de ese extremo de realismo tremendum que vivimos y padecemos en Guatemala, el cual interpela a los filósofos en su afán de cómo lidiar con esa realidad que supera la lógica racional. Es en este sentido que nace la hermenéutica fantástica para enfrentar ese realismo tremendo y resignificar a través de la narrativa el relato y la literatura como arma filosófica para enfrentar a los villanos y reírse de ellos y exaltar a nuestros héroes criminalizados por las castas corruptas. Una herramienta pedagógica poderosa ha sido, desde mi experiencia como docente universitario, la coordinación de la revista Ensayística. Revista Ensayística es el resultado de más de 10 años de experiencia redactora desde 2012 a la fecha y que en su proceso de creación ha pasado por muchas variaciones en el afán de perfección y mejoramiento cualitativo. Se llama ensayística porque está inspirada en el ensayo y error de Karl Popper. Contiene los ensayos de estudiantes de los cursos de antropología filosófica o desarrollo del ser humano, próximamente filosofía de la vida, también del curso Fundamentos de las Ciencias Humanas y Sociales.
A la fecha se han escrito aproximadamente 30 números con diferentes tópicos de lo real en realidad que se mencionan en páginas preliminares. Las revistas se exponen en la plataforma digital de Moodle, según los ciclos académicos correspondientes. Recuadro número 1. Recuadro número 1. Números y títulos de revistas ensayísticas elaboradas. Ensayística número 1, El hombre light, 2018. El sentido de la muerte, 2018. Yo y tú, 2018. El estado del arte, la felicidad, 2018. Foros, filosofía y comunicación, 2018. 7 ensayos interpretativos hacia una socioantropología de la comunicación, 2018. Cosas y casos de corrupción hacia una falsa felicidad, 2019. El animal utópico y soñador en la lucha contra la corrupción, 2019. Prófugos de la justicia, proyectos de vida truncados, 2019. Guatemala, el animal simbólico al acecho, víctima o victimario, 2019. Periodismo investigativo y pensamiento crítico, la otra libertad de expresión, los casos de Plaza Pública y Telesur desde una perspectiva crítica, 2019. Proyectos de vida, claves para la autorrealización personal, 2020. Inagual y mi proyecto de vida, el animal simbólico que llevo dentro, 2019. Mis respuestas en la búsqueda del sentido de la vida, 2020. Un joven rebelde con vocación de libertad, el caso de Julian Assange, 2020. Un soñador con vocación de libertad, el caso de Pepe Mujica, 2021. Un joven valiente con vocación de libertad, el caso de Edward Snowden, 2021. Un líder originario con vocación de libertad, el caso de Evo Morales, 2021. El soldado del pueblo con vocación de libertad, Jacobo Arbenz, el coronel de la primavera, 2021. El soldado del pueblo con vocación de libertad, Jacobo Arbenz y la primavera democrática, 2021. El soldado del pueblo con vocación de libertad, Jacobo Arbenz, derrocamiento y exilio, 2021. La libertad ultrajada, el caso Lista Engel, Guatemala, 2021. El hombre y la mujer que en su libre albedrío eligieron el lado equivocado de la historia, los casos Alejandro Yamatei y Consuelo Porras. Un maestro con vocación de libertad, Bernardo Caal-Scholl. Mirko, el que no se raja entre la censura y la libertad de pensamiento geopolítico. Mi libertad bajo el régimen de la hipocracia, vivencias e historias personales en las redes sociales. Y así me nació la conciencia ambiental y agrícola y más historias de libertad personal. Sociología de la comunicación, el cuarto poder y contrapoder mediático en Guatemala. Cada sección estudiantil o grupo elabora una revista o en ocasiones todas las secciones elaboran un número dividido en partes. Tal el caso de la revista número 25, dedicada al youtuber Mirko Casale, censurado por la mediática occidental, a quien le rendimos un homenaje, pero no todas las revistas contienen relatos fantásticos, sino a partir de la número 24, inicia una tendencia a acuñar el concepto de creaciones literarias en vez de ensayos, a efecto de disminuir la aversión de los estudiantes a la palabra ensayo y más bien hacer énfasis en la carga simbólica emocional. Los ensayos convencionales obedecen a las normas APA, que impone un monismo cientificista, supuestamente para no plagiar ideas, textos de otros, pero los estudiantes terminan escribiendo lo que otros piensan y no lo que piensan de lo real en realidad. Es por eso que dimos un giro hacia una narrativa propia, creativa y libre,
de camisas de fuerzas que permitieran la interpretación, elaboración de pensamiento crítico y narración fantástica. Inspirados en este género literario, se han escrito las últimas revistas de recuadro número 2. Las últimas revistas escritas son Ensayística número 24, un maestro con vocación de libertad, Bernardo Calchor, Mirko, el que no se raja entre la censura y la libertad de pensamiento geopolítico, libertad bajo el régimen de la hipocracia, vivencias e historias personales en las redes sociales, y así me nació la conciencia ambiental y agrícola y más historias de libertad personal. Sociología de la comunicación, el cuarto poder y contrapoder mundial en Guatemala. Beneficios del enfoque de creación literaria con enfoque hermenéutico fantástico. Es más significativo para los estudiantes, utilizan un lenguaje creativo e innovador, se sienten libres de utilizar normas APA o simplemente no. El docente se libera de estar controlando y fiscalizando si hay plagios, se crea pensamiento filosófico, es la puerta de entrada para iniciar a los estudiantes en la literatura crítica, es un esfuerzo individual y colectivo. La revista constituye un elemento simbólico de cierre del proceso de enseñanza-aprendizaje, eleva la autoestima de los estudiantes al presentar la revista en un foro público con autoridades académicas, se da seguimiento a la revista a través de conversatorios en plataformas digitales posterior al curso, contribuye a identificar a jóvenes talentosos que desean continuar pensando lo real en realidad a través de canales de opinión pública en las redes sociales. Conclusión. La creación colectiva no pelea con los objetivos por competencia, pero prefiere objetivos por convivencia cooperativa. El pensamiento filosófico tiene que ser creativo o no lo es, propositivo, crítico y cooperativo o no lo es. Creativo en sentido que no se conforma con saber el pensamiento de los filósofos, no se contenta con la historia de la filosofía, sino se aventura a crear su propio pensamiento filosófico a partir de lo real en realidad. La experiencia metódica de la enseñanza-aprendizaje de la filosofía con sentido conlleva 3 pasos fundamentales: planteamiento de preguntas, problematización, profundización de contenidos, hermenéutica y creación fantástica de pensamiento. El aprendizaje significativo es el paradigma pedagógico adecuado para la creación de contenido filosófico con sentido, porque nace del sentir de los estudiantes. Escribir con sentido es volverse coprotagonista del relato, no ser ajeno, no quedar fuera de la historia que se narra. La hermenéutica híbrida se mueve entre lo fantástico y lo real en realidad, donde los estudiantes, a la vez que interpretan, escriben e inventan sus relatos, pasan a la creación literaria. La revista ensayística es tan solo uno de los productos finales del proceso de enseñanza-aprendizaje, a la par de la elaboración de diagramas y mapas conceptuales, podcasts, videos y otros. Pero la revista es el culmen del proceso donde los estudiantes se lucen a lo grande, agregando un plus y dejando su impronta, dejando abierta posibilidades a futuro. Ejemplo de relato fantástico. Super Bernardo, el hombre condenado a la libertad. Jacqueline Higueras, estudiante. Había una vez una pequeña ciudad en las afueras de Santadilla llamada El Hechizo, donde vivían muy pocos habitantes.
Lo que los demás sabían era que ahí vivían los superhéroes de todo el mundo, pero todos tenían un superpoder único. Había desde rayos láser hasta levitación con la mente. Pero se preguntarán si todos nacían con superpoder. Déjenme decirles que no. Cada persona tenía que ganarse su poder con alguna lucha por alguna acción positiva para el cambio del planeta. Existía solamente un habitante en hechizo que no tenía ningún poder, y su nombre era Bernardo. Bernardo era un jardinero amigable que ayudaba a todos los superhéroes de hechizo a mantener los jardines llenos de encanto. Él admiraba muchísimo a cada uno de los superhéroes y deseaba con todo su corazón algún día llegar a tener un poder tan increíble como ellos. Un día decidió ir de paseo a los alrededores de Saltadía, donde le gustaba ir con frecuencia, pues por ahí pasaba un hermoso río cristalino llamado Caabón. Pudo notar que estaban construyendo una hidroeléctrica para surtir la ciudad, pero ese no era el problema, sino que a la vez que lo construyen, destruyen su entorno inmediato. Rápidamente Bernardo se dirigió a Hechizo para contarles a todos los superhéroes lo que estaba sucediendo y animarles a evitar el ecocidio con dicha máquina destructiva como venida de otro planeta. Así que rápidamente organizaron una protesta pacífica en contra de la constructora y su monstruosa máquina infernal. Los superhéroes averiaron la máquina y sus dueños salieron despavoridos, pero notaron que Bernardo, el jardinero, era quien los había llevado a la protesta, a pesar de no poseer ningún superpoder. Los empresarios dijeron a sí mismos: si este hace eso sin poseer ningún superpoder, ¿qué no hará poseyendo uno? Por esto, en un descuido, lo capturaron y llevaron a la prisión de máxima seguridad de Saltadilla. Pasaron los días, semanas, meses y años, por lo que cada superhéroe buscaba la manera de sacarlo sin resultado alguno. Pasó el tiempo y por falta de pruebas, ya que había sido una protesta pacífica, salió libre después de 1520 días de prisión. Y fue así que todos los superhéroes y todos los ciudadanos de Santa Villa llegaron con júbilo a esperarlo a las puertas de la enorme prisión. Cuando salió lo recibieron con muchos aplausos y abrazos. Estaban conscientes de que había pasado tanto tiempo en ese lugar privado de libertad absoluta por una causa justa. Y fue en ese momento cuando Bernardo comenzó a ver un brillo impresionante y una magia que salió desde su interior. Así fue como obtuvo su superpoder, manifestado en la mezcla de la electricidad, agua y planta. Ya con este don, Bernardo juró seguir la lucha para cuidar y proteger a la madre tierra, pero sobre todo cuidar de todo lo injusto que le sucediera a su amado pueblo. Pasó el tiempo y en adelante decidió ejercer su libertad, ya no solo para poner fin a la hidroeléctrica, sino terminar con todo lo injusto del mundo. Bernardo actualmente utiliza sus redes sociales de superhéroe y se ha dedicado a compartir su experiencia en la prisión y cómo a pesar de las situaciones injustas hay que mantener una actitud positiva. Y lo hace con la super sonrisa amigable que siempre lo ha caracterizado. Mientras estuvo en prisión, ayudó a muchos privados de libertad a aprender a leer y escribir, pues en Santaría existe el acrónico problema del analfabetismo. En cierta ocasión le preguntaron por curiosidad, ¿seguiría viviendo en Hechizo? A lo que les contestó: claro que sí, ese es mi hogar y puedo ir a donde quiera con toda libertad. Ese es mi hechizo, mi magia, mi destino, mi casa, mi oikos, y es lo único que quiero.
Pasó el tiempo y Super Bernardo continuó la lucha por hacer justicia en cualquier parte del mundo donde se vea en peligro la vida. Por el momento, seguirá luchando por su comunidad hasta que esté libre de amenazas y de otro intento de secuestro el río Cabo. Y así finaliza esta presentación del ensayo presentado en el 13 Congreso. Muchas gracias, espero que les sirva y lo puedan utilizar en sus clases de filosofía. Simplemente. Buenas noches.